Programa diario de aprendizaje de un versículo bíblico teológico evangélico. Desde la ciudad de Vancouver, estado de Washington, Estados Unidos. Saludos cordiales a todos los siervos de Dios. Este programa está dirigido por el pastor N.H.U. Minh Nguyen. Que el Señor continúe bendiciéndolos con gracia y paz en este día 4 de febrero, día 4 de 2025. ¿Qué es el estudio bíblico teológico evangélico? Antes de comenzar nuestro estudio, definamos su significado. Estudiar la Biblia desde una perspectiva teológica evangélica significa aprender sobre la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También implica estudiar los atributos de la Trinidad, es decir, los atributos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este estudio sigue un esquema básico de 4 elementos fundamentales. Exégesis del texto, revelación de los atributos de Dios, aplicación en la vida diaria, llamado a la respuesta. Ahora, comencemos nuestro día con una reflexión teológica basada en Lucas 3 en 7-9. Entonces Juan decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir en su interior: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tema del día. Dios usa a Juan para advertir a los religiosos. La salvación no se basa en la herencia, las tradiciones religiosas o el estatus. La única manera de ser salvo es a través del arrepentimiento genuino para recibir el perdón y la vida eterna. Primer elemento. Exégesis del texto. Juan el Bautista fue enviado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y prepararlos para recibir al Mesías. Sin embargo, cuando vio a las multitudes acercándose para ser bautizadas, en lugar de darles una bienvenida amable, los reprendió con dureza. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3 en 7. En el Antiguo Testamento, la serpiente simbolizaba el engaño, la maldad y la rebelión contra Dios. Llamarlos generación de víboras significaba que eran hipócritas, como la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. Génesis 3 en 1. Juan los reprendió porque no eran sinceros en su arrepentimiento. No venían con un corazón genuino, sino con motivaciones equivocadas, quizás por temor al juicio o por preservar su reputación ante los demás. Esto nos enseña que no basta con asistir a la iglesia o participar en rituales religiosos por miedo al castigo, sino que debemos buscar a Dios con un corazón sincero. Algunos de ellos pensaban que simplemente recibir el bautismo sería suficiente para salvarse. Se acercaban al bautismo sin un cambio real de corazón. Pero Juan sabía que solo querían evitar el juicio sin una transformación genuina. Por eso les advirtió: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3 en 8. No piensen que serán salvos simplemente porque han sido bautizados o asisten a la iglesia. La verdadera fe se refleja en una vida transformada. Algunos confiaban en su linaje, pero no tenían fe genuina. No comiencen a decir en su interior: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3 en 8. Los judíos estaban orgullosos de ser descendientes de Abraham y creían que eso les garantizaba la salvación. Pero Juan les advirtió que la herencia física no era lo importante. Lo que realmente importa es un corazón sincero y una fe auténtica. Este pasaje también es una advertencia para nosotros,
No pensemos que somos cristianos solo porque nuestra familia sigue la fe evangélica. Cada persona debe tener una relación personal con Jesucristo. Juan el Bautista predicando el arrepentimiento y la advertencia del juicio de Dios. Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento y advertía al pueblo sobre el juicio de Dios. Él enfatizaba que el arrepentimiento debe ir acompañado de acciones, no solo de palabras o rituales religiosos. La imagen del hacha y el árbol estéril es una metáfora del juicio de Dios sobre aquellos que no viven conforme a su voluntad. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Esta imagen muestra que el juicio está cerca. El hacha en la raíz significa que la sentencia está lista y puede ejecutarse en cualquier momento. Esto nos advierte que el tiempo para arrepentirse es limitado, si no hay un cambio. El juicio llegará. No es una advertencia lejana, sino un llamado urgente a la acción inmediata. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Esta es la imagen de una vida inútil. Un árbol sin fruto representa una vida sin verdadera transformación. Aunque haya escuchado acerca de Dios. Los fariseos y saduceos se consideraban justos, pero sus vidas no reflejaban la verdadera justicia de Dios. Dios no busca personas con una fe solo de nombre, sino aquellos que viven con una fe genuina, evidenciada en acciones que demuestran un cambio real. Santiago 2:17 de la madrugada. La fe sin obras está muerta. Echado al fuego. Esta es una imagen del juicio eterno. En la Biblia, el fuego representa a menudo el castigo divino. Es un símbolo del infierno, donde serán castigados eternamente aquellos que no se arrepientan y no den frutos en su vida. Es una advertencia seria de que Dios no solo ve nuestro título religioso, sino también nuestro corazón y nuestras acciones. Mateo 7:19 de la mañana. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Segundo elemento. Los atributos de Dios. Dios es perfecto. Él no acepta la hipocresía ni la fe superficial. Dios exige una verdadera transformación en la vida de quienes creen en Él. Juan reprendió a aquellos que venían a ser bautizados sin un cambio interno. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Dios es omnisciente. Él conoce quién se arrepiente de verdad y quién solo finge. Los fariseos y saduceos acudieron al bautismo, pero sin una verdadera transformación. Juan sabía que solo querían evitar el juicio sin buscar sinceramente a Dios. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:7. Dios es justo. Su salvación no está limitada a un solo pueblo o grupo. Él llama a todas las naciones al arrepentimiento. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Aunque el juicio es inminente, Dios espera pacientemente el arrepentimiento de la humanidad. Juan exhortó a la gente a cambiar su vida antes de que fuera demasiado tarde, reflejando el amor y la misericordia de Dios. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Lucas 3:9. Dios es amoroso, pero también justo. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Lucas 3:9. Aquellos que no viven un arrepentimiento genuino enfrentarán su juicio. Santiago 2:17 de la madrugada. La fe sin obras está muerta. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Esto significa que Dios cumple su promesa a Abraham, multiplicando su descendencia. Sin embargo, la salvación no se limita a un solo pueblo. Está abierta a todos los que creen en Él. Dios tiene el poder de hacer lo imposible, incluso convertir piedras en descendientes de Abraham. También tiene el poder de juzgar y castigar a los que no tienen una fe auténtica. Tercer elemento.
Aplicación en la vida diaria. Este pasaje contiene un poderoso mensaje sobre el verdadero arrepentimiento, la transformación de vida y el juicio de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Examina tu corazón. El arrepentimiento debe ser genuino, no solo una formalidad. Reflexiona cuando te acerques a Dios. ¿Realmente deseo cambiar o solo sigo una costumbre? Vive con sinceridad, sin hipocresía, sin esconder el pecado, sino arrepintiéndote de verdad. Al orar, sé honesto con Dios acerca de lo que necesitas cambiar en tu vida. Salmos 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vive una vida que dé fruto. La fe debe ir acompañada de acciones. La fe verdadera se demuestra con hechos. Si realmente creo en Dios, muestro amor y bondad a los demás, vivo con honestidad, justicia y reflejo el carácter de Jesús, ayuda a los demás. Perdona y vive una vida que refleje la transformación de Dios en ti. Santiago 2 y 17 de la madrugada. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La salvación no se basa en la tradición religiosa, sino en una relación personal con Jesús. No dé por hecho que eres cristiano solo porque tu familia sigue la fe. ¿Tienes una relación personal con Jesús? ¿Lees la Biblia? ¿Oras y vives según su palabra? Pon tu confianza personal en Cristo, no solo en la tradición o en tu familia. Juan 1 y 12 de la madrugada. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hacha representa el juicio de Dios sobre los que no dan fruto. El juicio de Dios es real y vendrá sobre aquellos que no le siguen de verdad. Mantente alerta, porque nadie sabe cuándo volverá el Señor. Vive una vida que dé fruto para que, cuando estés delante de Dios, no seas arrojado al fuego. Si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, hazlo hoy, no lo pospongas. Mateo 7 y 19 de la mañana menos 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Cuarto elemento. Llamado a la respuesta. Queridos creyentes, la palabra de Dios a través de Juan el Bautista no fue solo para los judíos de aquel tiempo, sino que sigue siendo una advertencia seria para nosotros hoy. Dios no busca títulos religiosos, ni personas que sigan la fe solo de nombre, sino corazones que se arrepientan de verdad. Hoy, ¿estás poniendo tu fe en Dios de manera auténtica? ¿O simplemente te apoyas en tu familia, en la tradición religiosa o en los rituales externos? Tómate un momento para examinar tu vida porque Dios y sus atributos. Dios es santo. El Señor no acepta la hipocresía. Él es santo y exige un cambio verdadero en nuestra vida. No quiere una fe solo de palabras, sino una vida de santidad y frutos dignos de arrepentimiento. Acércate a Dios con un corazón puro. Abandona el pecado y vive una vida consagrada a Él. Dios es amor. Juan llamó al pueblo a volver a Dios antes de que llegara el juicio. Dios no quiere que nadie perezca. Él nos ama y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Responde a su amor volviendo a Él, dejando el pecado y viviendo una vida que le agrade. Dios es omnisciente. Él usó a Juan para advertir a los judíos que pensaban que eran salvos solo por ser descendientes de Abraham. Dios conoce cada corazón. Él sabe quién viene a Él con sinceridad y quién solo lo hace por apariencia. No pienses que puedes ocultarle algo a Dios. Acércate a Él con un corazón sincero ahora mismo. Dios es justo. Él juzgará a aquellos cuya vida no da fruto. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles.
Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Lucas 3:9. Dios es amoroso, pero también es justo. Aquellos que solo tienen una fe de nombre y no experimentan un cambio real serán juzgados. Vive una vida que dé fruto para que no seas condenado. Dios es fiel. Él cumple su promesa de salvación y juicio. No comiencen a decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Lucas 3:8. Dios prometió que la salvación no depende de un título religioso, sino de un corazón verdaderamente devoto. Él es fiel para salvar a los que creen en Él. Pero también es fiel en su juicio contra aquellos que no tienen una fe genuina. Confía en la fidelidad de Dios y vive conforme a su palabra. Dios es todopoderoso. Él puede transformar a cualquier persona y cumplir su propósito. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Dios tiene el poder de cambiar a cualquiera, incluso a aquellos que son considerados sin valor. Si nos arrepentimos sinceramente, Él puede usarnos para grandes propósitos en su reino. Cree que Dios tiene el poder de cambiar tu vida. Dios es omnipresente. Él estuvo presente en el río Jordán, usando a Juan para confrontar el pecado tanto de los religiosos como de todos los que venían a él. Aquellos que se arrepintieran serían salvos, porque la salvación de Dios no está limitada a un pueblo o grupo, sino que está disponible para todas las naciones. Dios está en todas partes y está listo para recibir a cualquier persona que vuelva a Él. No importa dónde estés ni qué estés haciendo. Él te ve, porque está cerca de ti. Abre tu corazón y responde al llamado de Dios hoy mismo. Detente, no sigas solo con la costumbre de la religión. Depende del Espíritu Santo y camina en su amor. Amén.